la idea es compartir este tema porque me han hecho muchas preguntas desde hace varias semanas sobre esta situación de los suicidios que se había estado dando en Tijuana. Y bueno, el chiste es estar dando información para que podamos ayudar a nuestros jóvenes a tener una vida más sana, a nuestros niños, a nuestras familias. Y hoy quiero hablar de este tema que es el entender la depresión adolescente. Es uno de los diagnósticos más comunes que se da cuando trabajas con adolescentes y hoy vamos a entender por qué es tan común y todas estas características que quizás a lo mejor no tenemos tan presentes y cuando ya las entendemos podemos captar la depresión de un joven, de uno de nuestros hijos en sus niveles pues más leves o menos intensos y quizás ayudarlos sin muchas veces la necesidad de ir con un especialista y ahorita te voy a explicar por qué. Entonces vamos a empezar con estos puntos que nos van a permitir entender esto que es la depresión adolescente. Lo primero que quiero que tengas presente es que se estima que 1 de cada 5 adolescentes pasa por una depresión, según algunas estadísticas. Hay otras estadísticas que dicen que 1 de cada 8. Pero cuando tú vas entendiendo la adolescencia, vas a entender por qué. Si vamos a ver este gráfico en el cual yo represento las necesidades emocionales universales de todos los seres humanos. Y me gusta mucho representarlo como si fueran unos tanquecitos. Tú imagínate que estas necesidades hay que mantenerlas llenas y tienen mucho que ver con el desarrollo de las depresiones. Del lado izquierdo vas a ver un tanque que dice misión y sentido en tu vida. Esto es porque todos los seres humanos necesitamos tener algo que le dé sentido a nuestra vida, que le dé propósito, es lo que te levanta en la mañana. Y cuando los niños son chiquitos, o sea, son niños todavía los papás hacen que lo que le da sentido a su vida pues sea muy fácil, ¿no? Es una llevada a Disney, es tu próxima fiesta, te llevo al Oxxo y te compro un dulcecito, pero conforme los niños van creciendo, esto que le da propósito a su vida ya no lo pueden resolver necesariamente los papás, sobre todo cuando entran en los 14, 15, que tienen ellos que buscar en su persona esto que le da un sentido. Puede ser que voy a estudiar, ya encontré mi talento, ya encontré qué quiero ser yo. Y mucho de este propósito, lo que le da sentido a tu vida, tiene que estar basado en tu persona y no necesariamente en las personas que están a tu alrededor, porque si de pronto un adolescente siente que lo que le da sentido a su vida es haberse enamorado de alguien más, cuando se vaya la otra persona, digamos que esta necesidad va a estar en niveles muy bajos, como que se sienten vacíos. Entonces, en la adolescencia, una de las características más comunes es que esta necesidad de buscar lo que le da sentido a tu vida, lo que le da un propósito, ya no depende de los papás. Y por eso, cuando esta necesidad está insatisfecha o está muy vacía, comúnmente lo que sentimos es una gran tristeza, es mucho miedo, es un vacío, que si se convierte en algo crónico, algo permanente, entonces es común que el muchacho o el joven se sienta deprimido. El tanque que está despuesito del azul, que dice misión y sentido en tu vida, dice amor y aceptación. Parte de lo que nos mantiene llenos, plenos y felices es sentirnos amados y aceptados. Y cuando los niños son chiquitos, de cierta manera dependen mucho de los papás para sentir este amor y aceptación. Sin embargo, cuando entran a la adolescencia, esta necesidad tú ya no la puedes llenar al 100%. Al contrario, para los muchachos es muy importante sentir este cariño de parte de sus compañeros o sus amigos y por supuesto que tienen que pasar por este proceso mediante el cual ellos se sienten amados y aceptados por sí mismos. De lo contrario, este tanquecito baja sus niveles, por describirlo de cierta manera, y entonces nuestros hijos se sienten deprimidos, se sienten vacíos, y entonces esto, si se vuelve algo muy, muy vacío, muy, muy crónico, puede generar un estado depresivo. Junto al tanque de amor y aceptación está el tanque de las necesidades físicas, porque una y otra vez me ha tocado que vienen jóvenes al consultorio y traen síntomas de depresión y lo primero que les pregunto es, ¿cuántas horas duermes a la semana? Y me dicen 5, 6 y les digo, lo que tú necesitas es irte a dormir, porque estos síntomas que traen, que parecen síntomas de una depresión, realmente es que estás agotado, estás fatigado, no estás descansando, tienes que hacer ejercicio, necesitamos comer sanamente, una dieta que esté baja en azúcares y rica en proteínas y grasas sanas, eso cada vez nos lo dicen más los nutriólogos. Entonces, cuando descuidamos nuestras necesidades físicas, este tanquecito está bajo, ¿no? Sigue el tanque de conexión emocional. Esa es la necesidad que todos los seres humanos tenemos de tener un grupo de amigos, de personas con quienes nos
sentimos conectados, entendidos, acompañados. Cuando este tanque está vacío nos sentimos solos y de igual manera en la adolescencia tu hijo ya no depende de ti necesariamente para sentir esta conexión. Es natural que ellos busquen jóvenes de su edad, de su propia generación, con quienes conecten de manera muy particular, con quienes se sientan entendidos. No estoy diciendo que como papás no los acompañemos. Lo que estoy diciendo es que el joven tiene que llenar parte de esta necesidad a través de sus amigos y sus compañeros, y cuando esta necesidad está vacía, es común que pasen por una depresión. Del lado derecho, nuevamente, vas a ver el tanque de sentirnos valiosos y competentes. Esta es la necesidad de todo ser humano, de sentirse que cuenta, que vale, que puede con la vida, de descubrir tus talentos. Cuando este tanque está lleno, dices, sí puedo, soy especial, qué padre ser yo. Y en la adolescencia, sobre todo, empieza toda esta etapa del desajuste físico, de quién soy yo. Muchas veces hay jóvenes que este tanque, por más que tú les digas, mi amor, te quiero, me importas, hay una parte de esta necesidad que ellos tienen que aprender a llenar, y nuevamente es común que por las características de esta etapa sientan un vacío y entonces viene la depresión, ¿no? Muchas veces. Sobre todo cuando la mayoría de estas necesidades no están satisfechas, lo que sucede es que empiezan a predominar los estados emocionales negativos en los jóvenes, y entonces cuando esto se vuelve un permanente, cuando se vuelve crónico, lo que pasa en una depresión es que predominan las emociones negativas. Por eso se le llama depresión, porque no tienes muchas ganas de hacer las cosas y entonces digamos que te sientes triste, te puedes sentir asustado, te sientes vacío, en muchos casos se sienten enojados. No vamos a tener tiempo de hablar de eso, pero hay diferentes tipos de depresión dependiendo de cuál es la emoción predominante o cuál es la emoción que predomina en la persona. Lo que te quiero decir es que como estas necesidades es todo un proceso de crecimiento para que el joven aprenda a llenarlas, es súper común que nuestros jóvenes pasen por una depresión, pero lo que quiero que tengas muy claro es que tener depresión no es igual a tener que tomar medicamentos. Es el punto número 2 que quiero que tengas presente. No porque alguien te diga tu hijo tiene una depresión o le den un diagnóstico de depresión, significa que tienes que ir corriendo a que le den medicamento. Hay muchas cosas que podemos y debemos hacer antes de recurrir a un medicamento, porque además hay lo que se conoce como una depresión leve, una depresión moderada y una depresión severa. Entonces, también dependiendo de la intensidad, de si es una depresión que lleva mucho tiempo, ya estamos hablando de depresiones agudas o crónicas, es si es realmente hay necesidad de que el joven o el niño tome medicamento. Entonces, ten muy presente esto. No porque a tu hijo le diagnostiquen una depresión significa que tiene que tomar medicamento. Hay muchas otras cosas que podemos hacer antes de llegar a este punto. La pregunta ahora es, ¿y cómo sé si mi hijo tiene una depresión? Que yo creo que ese es básico, ¿no? Hay una serie de síntomas que están en una lista de un manual diagnóstico muy famoso, en el cual te hablan de que si tú tienes 5 o más de estos síntomas durante un periodo de 2 semanas, significa que estás viviendo una depresión. Entonces, para estos síntomas, te invito a tener una pluma en la mano y una hoja de papel. Si tú eres un papá que en este momento está pensando, híjole, se me hace que mi hijo está deprimido, tal vez mi hijo necesita ayuda, te voy a pedir que vayas poniendo palomita si sientes que tu hijo tiene estos síntomas, y si tiene 5 o más de estos síntomas durante un periodo más largo de 2 semanas, significa que es muy posible que a tu hijo lo diagnostiquen con una depresión. Entonces vamos a empezar con el primer síntoma. El primer síntoma se le conoce como fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Es esta sensación que vive el joven o vive el adulto, porque además estos síntomas son para todas las edades, ¿no? En los que te levantas y te sientes como crónicamente cansado, como que tuvieras muy poquita energía para hacer las cosas. Me dicen algunos jóvenes, algunos adultos incluso, es que siento que estoy arrastrando la cobija todo el día, como que me cuesta trabajo encontrar la energía para hacer las cosas. Ese es el síntoma número 1. Si tú ves a tu adolescente que está arrastrando la cobija, que, oh, híjole, no se puede levantar en la mañana, que sábado y domingo prefiere quedarse dormido, que lo ves con muy poquita energía, es el primer síntoma, entonces ponle palomita. 2,
Sentimiento de culpa o desvaloración casi todos los días. Es muy común que en una depresión el joven, el adulto o aquella persona que está pasando por esto constantemente se sienta muy culpable y tiene una sensación de valer poquito, como que no sirvo o no soy bueno. Y es esta culpa como que no se quita o como que por todo se sienten culpables o se sienten culpables de más. Hablaba yo de la culpa irracional hace un par de semanas. Ve ese Facebook Live si te interesa entender bien este tema. Algo así es la depresión, cuando sienten culpas por cosas que a veces no les corresponden, se sienten muy, muy culpables y no se están pudiendo perdonar. Es un siguiente síntoma de la depresión. Si tu hijo lo ves así, ponle palomita. Acuérdate que 5 o más de estos 9 síntomas significa que tiene depresión. Si lo tiene durante un periodo de 2 semanas. El punto número 3 es cuando tenemos dificultad para concentrarnos y ser muy indecisos. No sé si te habías dado cuenta, pero los sentimientos que te hacen concentrarte y poner atención y sí, quiero eso, siempre son los positivos. El amor, el interés, la pasión, ¿no? Como la depresión se caracteriza porque predominan los estados emocionales negativos, es muy común que tengan mucha dificultad para concentrarse, están en clase y puede ser que estén muy ansiosos, no se pueden concentrar en lo que se les pide y por lo mismo también son muy indecisos porque no tienes como este empuje de la vida que dice, sí, qué padre, qué emoción, es como, pues no sé qué quiero porque estoy demasiado triste o demasiado vacío o demasiado desconectado o porque estoy muy ansioso y no me quiero equivocar. Entonces es muy común que haya indecisión y dificultad para concentrarse. El síntoma número 4, que también es muy común, es cuando subimos o bajamos de peso en un periodo de un mes y es más o menos el 5% de tu peso corporal. O subes 5 kilos o bajas 5 kilos, ¿no? Más o menos si fuera, en este caso creo que pesa 60 kilos, ¿no? Y te digo, no es tanto, pero empiezas a ver que hay como fluctuaciones en los estados en el peso de las personas, porque hay personas que cuando experimentan emociones negativas tienden a comer de más como para tratar de darse un levantón y también hay personas que al experimentar emociones negativas tienden a no querer comer. Dependiendo del estilo, lo que quiero que sepas es que un síntoma común de la depresión es subir o bajar de peso un 5% aproximadamente en un periodo de un mes. Otro de los síntomas comunes es cuando hay un estado de ánimo deprimido durante todo el día, particularmente en la mañana. En el primer punto hablaba de falta de energía. Aquí te estoy hablando no nada más de falta de energía, sino como que estás triste, estás apagado, sientes estos vacíos de los que te estoy diciendo, o estás con una especie como de no tener energía emocional para hacer las cosas, ¿verdad? Y caminas despacito, pero este caminar despacio viene de esta tristeza constante que está sonando dentro de ti, como si el botón de la tristeza se hubiera quedado prendido, les digo yo a los jóvenes. Si tu hijo lo has visto así, ponle palomita, ¿verdad? Ahorita ya llevamos descritos 6 síntomas, vamos por el número 7, que también es muy común, que es cuando hay una marcada disminución del interés o placer en la mayoría de las actividades que realizas casi todos los días. Hace tiempo me decía una jovencita, es que fui al concierto que siempre había querido ir con mis amigas, pero cuando llegué me sentía como que yo era la única que no me estaba divirtiendo. Estaban todas mis amigas cantando y así, y yo me sentía como en una burbuja de fuera y no conectaba con la alegría de mis amigas o con el entusiasmo de mis amigas como si me hubieran apagado la posibilidad de divertirme y de disfrutar el momento. Si tú has visto a tu hijo que en las fiestas está así como muy calladito, que no está conectando, le ve su carita triste y todo el mundo está contento, puede ser uno de los síntomas de la depresión, tómalo en cuenta y ponle palomita, ¿verdad? Otra característica otro síntoma de la depresión es cuando tienes a un joven que está inquieto casi todo el tiempo. Esto tiene que ver cuando la depresión tiene más que ver con un estado de ansiedad, de mucho miedo, y entonces estás tratando de hacer cosas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, con tal de no contactar con el dolor de tu depresión. Alguien que se pone a limpiar, que se pone a hacer cosas de arriba abajo, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo siente una gran tristeza, un gran vacío. Y también está el lado opuesto. Dentro de este síntoma dice sensación de estar inquieto casi todo el tiempo o al revés, de tener muy poca actividad. Y entonces es cuando el joven lo ves sin querer hacer nada, lo ves todo el tiempo viendo la televisión,
lo ves constantemente queriendo estar en su cama o estar en el teléfono y le dices, ¿qué vas a hacer hoy? Y como si no tuvieran este deseo de disfrutar la vida. El siguiente síntoma se relaciona mucho con el anterior, es cuando, y este es súper, súper común en la depresión, es tener insomnio o hipersomnia. En la depresión es muy común que algunas personas se duerman temprano y de repente a las 3 de la mañana se despiertan y ya no se pueden dormir, les cuesta mucho trabajo. Eso es súper común, lo he visto en muchos jóvenes que no se pueden dormir y tratan y se despiertan a lo mejor con preocupaciones o con este sentimiento de vacío. Eso es insomnio. Pero también hay otros jóvenes que no se quieren levantar de la cama, que se quieren quedar dormidos más tiempo y entonces eso es hipersomnia, ¿no? Cualquiera de estas dos es otro síntoma de la depresión. Y el último es cuando a veces durante estos procesos en los que sientes estos grandes vacíos y esta tristeza tan grande, el joven empieza, o el adulto también, estos síntomas aplican para jóvenes y grandes, ¿verdad? Pensamientos relacionados a la muerte, es decir, híjole, y si me muero, no necesariamente te quieres quitar la vida, sino que a veces están pensando en, ¿y qué si me enfermo? ¿Y qué si me muero? ¿Y qué si? Ciertamente hay jóvenes que dicen, híjole, yo creo que no tiene caso vivir, yo creo que no tiene sentido vivir, o empiezan a cuestionarse para qué estamos viviendo aquí. Entonces, si tú le pusiste palomita a 5 de estos 9 síntomas y tu hijo ya lo ha tenido durante un periodo de 2 semanas, es muy posible que sea diagnosticado con una depresión. Pero lo que quiero decirte primero es que no te alarmes, no necesariamente es una depresión severa, a lo mejor está empezando, estamos hablando de que es común en la adolescencia pasar por estos bajones, así que el punto que quiero que tengas bien claro, que es el siguiente, es si tienes una depresión leve y te cuidas, es fácil salir de ella, no es algo que necesites necesariamente medicamento. A lo mejor está pasando el joven por este bache de encontrar lo que quiere estudiar, lo que le da sentido a su vida. A lo mejor tuvo un año difícil porque sus compañeros no conectaron con él y se sintió solo. El chiste es detectar que está pasando por una depresión y necesitamos que él busque la manera de satisfacer estas necesidades. Puntos centrales para poder salir de una depresión leve. 1, cuida que tu hijo cuide sus tiempos de descanso. 2, asegúrate de ofrecerle alimentos sanos, una dieta baja en azúcares y rica en aceites omega, súper importante. 3, impulsa lo que haga ejercicio y dale la responsabilidad de decirle, yo no te puedo hacer feliz ahora, mi amor. Necesitamos que tú encuentres este camino para salir de esta, le llamo yo como una gripa de las emociones, así le llamo yo a una depresión leve, que le dé el sol al menos 30 minutos al día. Tanto el ejercicio como el sol, el ejercicio hace que produzcas endorfinas, que obviamente son mucho más poderosas que los antidepresivos, según muchos estudios. El sol hace que produzca serotonina, que es un neurotransmisor, que es muy bueno para el bienestar y el buen estado de ánimo. Los aceites omega hacen que el proceso de neurotransmisión entre las neuronas sea más efectivo y entonces ayuda a que fluyan las sustancias sanas. Descansa durante el día. Aquí voy cuando las mamás me dicen, es que estoy viendo estos síntomas y se me hace que la que está deprimida soy yo. En lo que más he visto es que las mamás muchas veces no están descansando y entonces tienen una depresión por falta de cuidado físico. Y con los jóvenes, impúlsalo a que encuentre su grupo de amigos, impúlsalo a que descubra su propósito de vida, impúlsalo a que se sienta útil, valioso, especial, que trabaje en lo que le gusta. Por supuesto que tengan tiempos para divertirse y tiempos de sentirse responsables y que pueden con la vida, porque creo que eso es gran parte del chiste de la adolescencia, ir descubriendo que tú puedes con estas necesidades emocionales y que tienes un gran potencial de ser feliz sin la necesidad de consumir drogas, alcohol y todas estas cosas. En el siguiente punto, lo que sí te recomiendo es que es muy importante evitar que la depresión se vuelva crónica. Es decir, yo te decía que una depresión leve es relativamente fácil salir de ella si nos cuidamos, si nos acompañamos, si estamos con amigos, si hacemos ejercicio y todo esto que mencioné. Pero a veces lo volvemos como un estilo de vida porque no reconocemos, los papás y los jóvenes no reconocen que están pasando por una depresión y entonces se vuelve como un estilo de vida y cada vez se intensifica más porque los estados emocionales negativos sirven para alertarnos acerca de estas necesidades. Pero cuando te envuelves en ellos y sigues caminando hacia abajo,
y empiezan a pasar meses y empiezan a pasar años, entonces los jóvenes empiezan a sentir que no pueden salir de ese estado emocional negativo. Y ahí sí es cuando se requiere mucho de la ayuda profesional, se requiere de alguien que te acompañe y te ayude a resolverlo, para que encuentres hábitos distintos para poder pensar distinto, actuar distinto y salir de una depresión que quizás se convierte en algo crónico. Quiero hacer mención de que en muchas ocasiones la depresión en los hombres, en los varones, sobre todo en el adolescente, no se manifiesta a través de la tristeza. A menudo la depresión en los hombres varones se manifiesta a través de un enojo constante. ¿Por qué? Porque muchos de los mensajes que se les mandan a los jóvenes, a los hombres, es que ellos no pueden sentir tristeza y entonces los vemos molestos, enojados, irritados. Mucho ojo, mamás, aquellos que tengan jóvenes varones, jóvenes hombres. El enojo crónico puede ser también un síntoma de una depresión. Entonces vamos a tenerlo en cuenta para que no se vuelva algo crónico y por eso te recomiendo que platiques con tu hijo estos síntomas que mencionamos. Todos los años los veo en mis grupos con adolescentes y cada año salen 2 o 3 jóvenes que me dicen, me acabo de dar cuenta que tengo una depresión leve, qué bueno que me di cuenta, o que a lo mejor algunos me dicen, tengo un par de meses deprimido, qué bueno, porque quiero cuidar de mí, quiero sentirme bien, quiero salir adelante para estar bien. En resumen, acuérdate, se estima que 1 de cada 5 adolescentes pasa por una depresión. Hoy vimos por qué es tan común, por qué es este despegue emocional que tienen que hacer ellos para volverse independientes y encontrar la manera de ser felices, y a veces tienen estos pequeños altos y bajos y entonces pueden pasar por una depresión. 2, acuérdate, tener depresión no es igual a tomar medicamento. Puedes tener una depresión, salir de ella si recibes la ayuda adecuada o tú resuelves el porqué de este estado emocional depresivo. Vimos los síntomas de una depresión, están mencionados en el live, no los vuelvo a mencionar, pero si tienes duda, regrésate y vuélvelos a escuchar para que puedas poner palomita. Recuerda que si tienes 5 o más de estos síntomas durante un periodo de 2 semanas, puede ser diagnosticado con depresión. Acuérdate que si te cuidas, sí es fácil salir de una depresión leve, pero tienes que trabajar y sobre todo tus hijos, si tienes hijos jóvenes, tienen que empezar a hacer cosas para sentirse mejor. Y por supuesto, acuérdate que es muy importante evitar que una depresión se vuelva crónica, que no se vuelva un estilo de vida en nuestros jóvenes, y así vamos a tener una sociedad mucho más sana en adelante. Si tienes dudas, cualquier cosa, voy a checar ahorita a ver si hay preguntas aquí con Humberto, que siempre nos acompaña en los controles y en los letreritos. Estamos viendo a ver si hay alguna pregunta, pero me dice Humberto que no, así que cualquier pregunta, cualquier cosa, ya sabes que la contestamos más adelante. Estaremos pendientes de las preguntas que hay ustedes y esperemos que esta información sea de utilidad para todos aquellos que tienen jóvenes y que quizás estén pasando por una situación de depresión en este momento. Nos vemos el próximo martes. Gracias por acompañarnos y que tengan muy bonito comienzo del mes de diciembre.